Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. Comenzamos. Dos leñadores van al bosque. El primero inicia cortando el árbol. El segundo inicia afilando el hacha. Al final del día, el leñador que inicia cortando el árbol termina desgastado y cansado sin poder derribar el árbol. Mientras que el segundo, que afiló el hacha durante prácticamente una hora, terminó la misión, derribó el árbol y se fue a casa. ¿Cuál es al final la moraleja? No se trata de trabajar inteligente o con fuerza, se trata de trabajar con sabiduría y con practicidad. Bienvenidos a su programa Arenas y Estrellas. En este día es un honor que nos acompañen y vamos a hablar un tema muy importante que nos va a edificar a todos. A la misma vez, darle la bienvenida a mi esposa. Bienvenidos a todos nuevamente a este nuevo episodio, que sea de mucha edificación para tanto para nosotros como para ustedes. Qué bueno. El día de hoy vamos a tocar un tema que es esqueleto, diría yo, de un cuerpo a ir formando, ¿verdad? Y el tema queremos compartir es acerca de cómo en la vida debemos de ir estableciendo los principios desde un inicio de nuestra vida, ¿verdad? Y para eso queremos hablar acerca de los dos cimientos. ¿Recuerda usted del tema de los dos cimientos que nos va mencionando la Biblia? ¿Se recuerda cómo nos relata? Sí, eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 29, y también en Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, en donde Jesús habla acerca de dos hombres, ¿verdad? Que hizo la parábola acerca de que un hombre era prudente y el otro era insensato. De acuerdo. Es interesante porque en la vida diaria nosotros buscamos diferentes cosas para poder ir mejorando, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos en el cómo alcanzar aquello y de las maneras no le damos el seguimiento correcto. A veces en la vida no solamente tenemos que buscar alcanzar algo, sino que sí es sumamente importante el cómo lo vamos a alcanzar. Jesús inicia diciendo en la parábola realmente que aquellos que escuchan la voz de Él, aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado el consejo, que nos da la sabiduría, dice que el que la escucha, vea qué interesante porque dice, aquellos que la escuchan y la ponen por obra, o sea, los que la practican, los que la toman en cuenta en su vida, diré que son semejantes a un hombre sensato, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre La roca. la roca, ¿verdad? Qué Ujú. interesante entender lo que es edificar. ¿Por qué los dos cimientos? Porque hay dos formas de edificar. El cimiento sobre la roca O sobre la arena. o sobre la arena. En el tema de la construcción, y nuestra vida es semejante a eso, es como edificar una casa, como edificar, ojalá un edificio. Imagínense lo que sería edificar un edificio, una torre, un rascacielos. En toda construcción no se trata de las paredes, no se trata del techo, no se trata de lo que adorne internamente. Todo se trata de los cimientos en que fue fundado aquella edificación. Si su fundamento es bueno, va a ser aplaudible el final de su obra. Si su cimiento o su fundamento es malo, los resultados van a ser caóticos, ¿verdad? Ujú. Entonces Jesús ciertamente nos comienza a dar un consejo, nos comienza a dar una advertencia, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de? Claro que sí. Son formas diferentes de que
Bueno, como decía usted, dice Jesús que cuando uno oye, a veces hay una diferencia de oír y de escuchar. Entonces yo creo que ahí también es algo fundamental para cada uno de nosotros en saber escuchar, no solamente oír, ¿verdad? Porque ahí en la parábola en sí nos da muchas, puntos importantes en qué es la diferencia solo de oír y el escuchar en el sentido de que, como decía usted, en la base fundamental, cuando uno escucha, tiene sobre la roca. Y cuando usted solo oye, solamente es como escuchar y se fue, como la arena, vino y se fue. Correcto. De hecho, Jesús en la segunda parte, donde habla de aquel que escucha, ¿verdad? Y no lo pone en práctica, dice, le diré que es semejante a un hombre insensato, a uno imprudente o a una persona que no tiene en cuenta. Vamos a ver, ¿qué es el sinónimo de ser imprudente? Vamos a ver. Acuérdese que toda acción que nosotros realizamos va a tener una consecuencia, Ujú, ¿sí? Nosotros muchas veces en nuestra vida diaria vamos a tomar acciones, pero no vamos a medir las consecuencias, ¿verdad? Entonces Jesús dice, cuando ustedes escuchan la palabra, escuchan mi voz, escuchan mi consejo y lo ponen en práctica, ¿ustedes qué significa? Están previniendo consecuencias de actos incorrectos, ¿verdad? exacto. Entonces, cuando Él nos enseña y nos dice, miren, edifiquen sobre la roca, tomémonos un momento y pensemos la diferencia entre qué sería construir en la roca, literalmente, y qué sería en la arena, literalmente también. Imagínese una persona que tenga que edificar sobre la roca. ¿Qué desafíos tiene que experimentar? Imagínese Sí, una persona que está edificando sobre la arena. ¿Qué desafíos va a experimentar? Picar una roca es complicado. sí, claro. Si usted va a sembrar 4 postes o 4 columnas que sean base de su hogar, esas 4 columnas, si usted va a hacer un hueco sobre una roca, le cuento que va a ser complicado. Ujú. Estar sobre una roca significa que muchas veces no van a haber árboles alrededor de usted que le estén dando eh, sombra. Sombra, sí, Va a significar estar expuesto a lo que los demás estén viendo, exacto. ¿verdad? Porque una roca inmensa Sí, no, va a ser es así. así. Mientras que usted imagínese en el mar, la vida es más sabrosa. Todo En el fluye. mar se goza mucho más, ¿verdad? Como dice el Así, proverbio. ¿Ah? sí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer es fácil. Cuando nosotros vamos a la playa, imagínense cómo uno hace las piscinitas, ¿verdad? Para uno que cuando la ola viene se quede el agua retenida y podamos disfrutarla con las manos. Exacto. Facilísimo. Usted va a edificar una construcción sobre la arena, es facilísimo. Hacer los cimientos, usted con la mano prácticamente. Terminó mientras que aquel otro está ya todavía apenas iniciando a picar, ¿verdad? Sí, exacto. Que no sé cómo lo visualiza usted, digamos. ¿Cuál es la manera más práctica o más relajada de hacerlo? En arena. En la arena. Sí, porque cada uno cuando ha sido niño, o sea, llega y hace castillo de arena. ¿Qué es lo más terrible de uno? De cuando que uno lo hace y uno, viene el agua, y se llevó todo. Entonces uno dice, no, hagámoslo más para afuera porque se va, dizque, a mantener más y aún siempre llega el agua y se lo lleva. Yo creo que, como dice usted, la referencia es muy bonita. Hasta se nos ilusiona ir a la playa a hacer castillos de arena y nos divertimos y es riquísimo. No he oído yo a uno de niño, a uno de joven o adulto diciendo, qué bonito, vamos a hacer un castillito de roca en la roca. O sea, No, no tiene nada, no, entre eso se comillas, de queda. divertido, de entretenido. No, Y de esa misma forma es una metáfora para interpretar que nosotros en la vida diaria somos de la misma forma. De pronto usted comienza a dar consejo y, ay, qué aburrido, ya empezó.
¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos entretengan, que los reels sean de chistes, que sean de gente haciendo ocurrencias. Sí. Y qué aburrido, ay, qué aburrido, ya viene a hablarme de... Entonces, vamos a ver, si es mejor hablando desde la comodidad, hablando desde la vagancia, hablando desde estar entretenido, sí es mejor Sí, basar su vida en cosas esporádicas, en cosas rápidas, ligeras. rápidas, en cosas, me explico, o sea, es mucho mejor, se lo aseguro. Es mucho mejor basar mi vida en fiestas, En en basar en las tendencias, irresponsabilidades. como tendencias. Hoy hay una tendencia, bueno, no sé, le dicen tendencias, pero es como, hoy nos movemos para este lado y mañana ya terminó ese lado, vamos para el otro lado y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. O sea, se mueven conforme a lo que se diga afuera, ¿verdad? A lo que digan las personas para poder uno disque calzar a esa situación, ¿verdad? Que es Sí, el mueve, 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 mueve. totalmente. O sea, nosotros como seres humanos, y no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, no es algo que usted diga, es nuevo en este año 2025 que estamos grabando, y no será nada nuevo en 100, 200, 500 años, porque al Sí, final los seres humanos siempre volvemos a un mismo ciclo, siempre volvemos a la repetición de las mismas cosas. Pueden llamarse distinto, pueden llamarse diferente, pero al final vamos a terminar siempre en la misma forma. Siempre vamos a terminar cometiendo las mismas situaciones. Por eso es que es interesante conocer nuestra historia, para que cuando usted conoce la historia, usted evita repetir los patrones del exacto. pasado. Entonces, al final, como dice usted, es más fácil vivir en la aceptación de la gente, es más fácil que te aplaudan. ¿A quién no le gusta que lo aplaudan? O sea, imagínense, a todos nos gusta que nos llenen el ego. Mientras que si usted hace algo que ya te comiencen a tocar y a decir, ay, pero esto, pero lo otro, es más fácil que me aplaudan. Es mucho más Sí, fácil. sí, sí. Es más fácil que el salmón, es más fácil que el salmón navegara conforme a la corriente del río. Pero usted sabe, el salmón va contra la corriente del río. Ahora, su forma de vivir, su textura, su forma es totalmente diferente a cualquier pez. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces, aceptemos, es más fácil ser, entre comillas, aceptado por los demás, porque en realidad no somos aceptados. Simplemente nos convertimos en uno más. Ujú. Decía, hay una metáfora o una historia de un hombre que agarraba cangrejos y habían unos cangrejos que en un bote y otro en otro bote, en dos diferentes baldes, ¿verdad? Recipientes. Entonces, cada vez que el hombre agarraba un cangrejo, los revisaba por sus características y lo ponía en un bote y a otros en otro bote. Alguien le llamó la atención y fue y le preguntó y le dijo, mira, ¿por qué a unos los pones en este y están tapados y a otros los pones en este otro y están sin tapa? Y entonces él le dice, bueno, mira, es que estas son eh, asiáticos y estos tienen características latinas. Y él dice, sí, pero aún sigo sin entender. Le dice, mira, los asiáticos necesito taparlos y los latinos no necesito taparlos. Le dice, fíjate bien. Y él dice que observó. Venía un cangrejo latino y comenzaba a querer ir escalando para salirse del bote. Y cuando ya estaba a punto de salirse del bote, ¿sabe qué pasaba? Los demás cangrejos se ponían a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo para que se fuera al bote. ¿Por qué? Porque si ellos no podían salir, él tampoco podía salir, era prohibido. Entonces, no había necesidad de ponerle un límite. ¿Por qué? Porque ellos mismos se ponían el límite. Ellos mismos decían, no, si yo estoy en este momento, Todos tienen que estar todos tienen que estar igual. igual. Y eso es un patrón latino, hispano que Sí. tenemos en nuestra genética, si se puede decir. ¿Qué pasaba con los asiáticos? ¿Qué pasaba con este otro tipo de cangrejos europeos? Ellos tenían que ponerle una tapa porque ¿sabe qué hacía? Un cangrejo se ponía, el otro se subía en él, el otro hacían una pirámide y entre todos se iban apilando hasta que uno llegaba y alcanzaba la salida,
y comenzaba a ir ayudando para que todos, como una escalerita, se iban saliendo. Entonces ellos necesitaban tenerlo tapado porque todos escapaban del bote. Entonces, ¿qué tiene la referencia de esta historia a la vida diaria? Que vuelvo y le repito, es más fácil pertenecer, me explico, Ujú. a quedarme en el bote de los hispanos, de los latinos, donde todos preferimos estar inconformes, pero estar ahí, a tratar de luchar contra ellos mismos por mostrarles que se puede salir. Ujú. Es mucho más difícil. Es más fácil yo decir, no, bueno, sí está bien. Voy a pensar como todos ustedes. Imagínense lo que pasaría de un cangrejo del otro bote en el de este lado. Él intentaba y él intentaría salir, pero tendría oposición toda la vida. ¿Me explico? Exacto. Entonces nosotros en la vida tenemos que siempre tener en cuenta que hay cosas que las cuales tenemos que ir, no solamente como dijo usted, viviendo por tendencias, sino hay cosas que tenemos que hacerla, porque más allá de la tendencia que dura X cantidad de tiempo, un video viral dura X cantidad de Ujú. tiempo y después de eso se va Exacto. al recuerdo y al olvido. Pero usted para su vida no necesita acumular este, cosas virales o tendencias momentáneas, porque su vida usted la está construyendo como su Diaria. hogar para su vejez, para el Exacto. día en que nos tengamos que retirar. Y recuerde, todos nuestros actos van a traer Consecuencias. consecuencias. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué piensas? Este, no, todo ha sido eh, casi siempre esos movimientos que tal vez nosotros perdemos el tiempo y qué lástima, ¿verdad? Porque no, no somos eso, ¿verdad? No podemos apoyar a otros, no podemos ser ese equipo, ¿verdad? Siempre hacemos diferente en muchas cosas, ¿verdad? Igual cuando, cuando uno, como decía, el hombre insensato, también es como cuando no tiene, digamos, obviamente que todo tiene consecuencias, pero es como no tener esa relación, digamos, ya hablando en el tema de espiritual, no tiene esa relación de Dios, no puede ser como las personas, un ejemplo, asistimos a congregaciones, escuchamos la palabra, pero en sí no la practicamos. En sí solo escuchamos y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? A veces, muchas veces, tal vez nos preguntan o tal vez nos preguntamos por qué me va mal o por qué tal cosa, ¿verdad? Un ejemplo. Pero yo digo que uno, si es prudente, uno diría de no es que todo le va a salir bien y no es que todo le va a salir mal, sino es tener la prudencia de decir, ok, voy a escuchar la palabra, voy a tomármela para mi vida, voy a aplicar lo que puedo aplicar, porque mentiras, yo a veces no literalmente que lo tomes como dicen o como te enseñan, sino es reflexionar en la palabra y decir, ah, mire, sí, voy a hacer un cambio o tal vez, mira, estoy haciendo, pero ser prudente, ¿verdad? No, porque a veces fallamos en eso y solo escuchamos y decimos, ah, sí, eso era para, como todos nosotros nos quitamos y decimos, ah, es que esa palabra era para fulanito y ese sí le daba duro y para mí no. Entonces son cositas que sí hay que tener cuidado porque sí nos puede seguir esas cosas, ¿verdad? En el sentido de que no estamos aplicándolo bien para nuestras vidas y sí tenemos que tener un poquito más de cuidado en todo esto, ¿verdad? No solamente para poder, como somos muy objetivos y muy, ¿cómo es? Muy fijados en otras personas, como, ah, es que todo eso es para la otra persona, ¿no? Toda parábola y toda palabra que dice el Señor es para nosotros, para reflexionar y para decirnos, ok, no es que somos perfectos, pero sí tenemos que buscar una línea de decir, hey, sea prudente en muchas cosas. A veces nosotros llegamos y hablamos y le decimos algo a una persona y tal vez usted lo sintió y se lo dijo. Y al final lo hiciste insensatamente porque no tenías que decirlo y no tuviste la prudencia de decir, mejor mm, voy a buscar las palabras para no hacerlo como tiene que ser. Pero tenemos la justificación ingenua, digo yo, de decir, ah, no importa, así soy yo. No, no es eso. Hay que ser siempre prudente en todo, en toda nuestra vida.
Correcto. De hecho, la segunda parte de la parábola, y eso es un énfasis que tenemos que digerirlo bien, dice que uno edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Ujú. Y el otro sobre la arena. Aquí viene algo bien importante. Muchas veces nosotros consideramos, yo soy bueno, entonces todo me va a salir Bien. bien. Y decimos, ¿y aquel es malo? ¿Y por qué le va bien? Mm, Si, me explico, a veces tenemos exacto. esa mala referencia, o muchas veces, como decía usted, nos justificamos en creer que porque soy bueno o porque trato de hacer las cosas bien, no me va a salir o no voy a tener que pasar adversidades o circunstancias. Pero la enseñanza cuando Jesús está hablándole en la parábola a todo el pueblo, Él les dice, de pronto vinieron ríos Ujú. y soplaron los vientos y vino tempestad y Sí, vinieron lluvia. Y cuando usted ve a las dos personas, le vino lo dicen mismo. que les impactó las mismas circunstancias. Exacto. Entonces usted dirá, Isaac, pero ¿cómo? Si, y entonces al que le fue mal, o sea, al que trabaja mal, le golpeó lo mismo que a mí me golpeó. ¿Por qué? Si a mí Dios no tendría que permitirme que eso pase. A mí no Mm, tendría por qué Dios permitirme que me pasen adversidades. ¿Por qué? Porque yo escucho a Dios, yo pongo en exacto. práctica lo que escucho, etcétera, etcétera. Es que, amor, la Ah, palabra nos enseña y dice que soplaron vientos, vientos, golpearon ríos, sí, etcétera, exacto. etcétera. Y dice que al que tenía fundada su casa sobre la roca, no le pasó absolutamente Ujú. nada. Su, su casa, su edificación prevaleció estable. Ahí podríamos decir también, como poniéndolo en la vida, así, en la vida cotidiana. Todos pasamos un mismo problema o parecido, ¿Cierto? pero eres tú el que hace la diferencia de enfrentar esa situación. Es así. Sí, de hecho, la prueba, cuando Jesús habla de la tempestad y eso, es lo que está diciendo que la prueba va a venir, tiene que venir, va a golpearnos. Si Jesús no fue exento de que tuviera que vivir prueba, procesos y todo, siendo el Hijo de Dios, imagínense en Ujú. nuestras vidas. Jesús nos dice, es necesario que la prueba venga. Tiene que venir. ¿Por qué, amor? Porque la diferencia, como dice usted, la base de su fundamento, a usted le van a dar la victoria Exacto. o a usted le van a dar todo lo contrario. Por ejemplo, dice que el insensato que hizo su fundamento sobre la arena, Ujú. dice que su pérdida fue irrefutable, fue grande, su crisis fue extrema. Momento, no dice que los vientos golpearon más a uno que a otro. No, fueron igual. No dice que el agua le golpeó a uno más que al otro. Ujú. A lo que me refiero es que todos en la vida vamos a pasar los procesos. Exacto. Los resultados, los resultados son los que van a ser diferentes en cada uno por sus Ujú. fundamentos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque las acciones que tomaron en un momento dado les van a dar consecuencias en aquel otro momento. Ujú. Entonces, ¿y sabe qué significa eso? Bueno, cuando usted, muchas veces he escuchado yo esto, usted sabe que nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener proyectos, Ujú. tener negocios. Y cuando me refiero a esto, yo le voy a decir muy, muy claro, como en la vida cotidiana. Mucha gente dice, y hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. Muchas veces nosotros queremos decir, mientras usted logre sus sueños y sus objetivos, no importa cómo lo haga. Y yo difiero de eso. Yo difiero de eso y le voy a decir por qué. Porque vamos a ver, si su objetivo es solamente alcanzar algo, bueno, el fin justifica los medios. Ujú. Pero si su objetivo es trascender ese logro que usted tenga, entonces tiene que Sí, tener cuidado los medios como usted llega a lograrlo. eso Porque no sí. se trata de llegar, sino de permanecer, ¿verdad? Sí, No claro. se trata de llegar a lograr algo, sino se trata de cómo lo hago, porque eso me va a mantener en el tiempo, en la historia. Hay muchos
Ujú. Muchos personajes, muchas personas que pueden ser ejemplo de esto. Voy a hablar de, por ejemplo, de Armstrong, del ciclista. Mm, 7 tours logró continuos en el Tour de Francia. sí. 7. Y se convirtió en un hombre ejemplo, base central de resiliencia, de ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvo que ver, pasó una operación en su cuerpo, ¿verdad? Una amputación de una Ujú. de sus partes, etcétera. Y aún contra todo eso, el hombre se hizo y resulta que con el tiempo se dieron cuenta que había hecho trampa, que había hecho engaño, que había hecho cosas que no eran permitidas para poder alcanzar o para poder Ujú. ganar. Entonces, ahora en día, Armstrong, lo siento por Armstrong, ojalá no escuche esto, pero hoy se ha convertido en el ejemplo De lo de que todo no lo es. contrario, de la estafa, del engaño, de la vergüenza. Las compañías le quitaron sus patrocinios, las medallas fueron retiradas. Imagínese. Imagínense, o sea, digo esto no tomándolo como como un escarnio a esa persona, porque es un ser humano y porque yo no me quiero imaginar lo que sintió, pero él sabía que estaba edificando sobre la arena. Sí, claro. ¿Y cuántas personas hacen eso? Él justificó de hecho y dijo, bueno, sí, yo en tal tour, en tal año sí hice trampa, pero en los demás no. ¿Qué pasó? Aunque lo que hizo bien Ujú. se le ensució con lo que hizo mal De y todo. entonces ya no hay forma de cómo determinar y se dijo, se le quitó. Y de él le hablo, pero hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, al final yo siempre digo, piense, si su fin es comprarse el carro del año solamente, entonces, pues usted dice, "Ah, no importa cómo lo logre, lo importante es lograrlo. Pero cuando lo logras te vas a dar cuenta que no se trataba de tener el carro, no se trataba de lograrlo, se trataba de que usted 3 días después o un año después o hasta el fin de sus días, usted quería disfrutar con plenitud Sí, de claro. este carro. Y la forma como lo adquiriste muy probablemente te va a poner en una situación que usted dice, muchas personas anhelan, desean, sueñan hacerse millonarios de la noche a la mañana con la lotería. Y he oído muchos testimonios de gente que dicen, maldito el momento en que yo me gané la lotería. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí. ¿Cómo puede ser eso posible? Si el dinero es solamente una herramienta para que usted pueda lograr y alcanzar muchos objetivos. ¿Por qué me va a decir que es la peor maldición haberse ganado 500 millones de dólares? Por favor. Ujú. Entonces tú te das cuenta que no era el hecho de las De- cosas, sino el corazón, que uno siempre hacemos el énfasis, ¿se acuerda? Exacto. Guarde tu Tu corazón, corazón. guarde Sí, tu vida, guarde. ¿Sí? sí, exacto. Vamos, seguimos diciendo. Engañoso el corazón, ¿verdad? Porque sí, sí es cierto. Qué lástima porque cómo caemos en eso, ¿verdad? Como toda persona, no podemos decir que todo, que no todos, porque es mentiras. Todos caemos en que hay que cumplirla y que no importa. Este, sí, qué peligroso, ¿verdad? Qué peligroso es todo esto. Igual uno lo puede ver o lo puede, ¿verdad? Cualquier persona dice, pero ay, no importa. Lástima porque, como es, lloro, llorar a lo último porque, o sea, está bien, lo podemos gozar, pero ¿hasta dónde tú lo vas a gozar de verdad? O sea, usted sabe que en cualquier momento, depende cómo tú lo hagas, vas a llorar al final. Y vas a Correcto. llorar mal, porque no vamos a llorar el que, ay, bueno, no, no importa, fueron, no, se va a ir todo. Entonces, igual, todo es temporal, pero qué bonito es decir, bueno, la luché, la hice, obtuve mis cositas y me las estoy ganando y no es mucho, pero por lo menos me las estoy, gozando, ¿verdad? Con mi familia, con todo lo que usted quiera. Pero qué duro es cuando uno toma malas decisiones y piensa que es el momento de hoy. Le digo porque tenemos ese concepto de decir, vivamos el hoy, el hoy, el hoy. Es correcto. Es cierto, pero sí tengamos sabiduría porque hay que tener prudencia para nuestros años, ¿verdad? También, no solo por el hoy y también tenemos que tener en cuenta que no solo somos nosotros, sino nuestra herencia, nuestras
hijos, nietos, de todo lo que viene de nuestras generaciones atrás. Sí, de hecho, Eclesiastés 12, capítulo 12, verso del 1 al 8, hablándonos desde la juventud hasta nosotros que todavía estamos en el proceso de nuestro cuerpo que todavía tiene mucha energía, muchas cosas impresionantes y muchas veces jugamos en ese aspecto de, como dice usted, hay un dicho por ahí en El Salvador que le llamamos, mañana hago mi casa, dijo el sope es el sopilote, ¿verdad? El carroñero. Y dijo, y pasó toda su vida y nunca hizo su casa, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El verso en el 1 al 8 de Eclesiastés nos dice, joven, alégrate en tu juventud, celebra, disfruta. Ay, no, no se nos dice, no disfruten, no se nos dice, sean amargados, no se nos dice, uy, limítense de todo, no. La misma Biblia nos enseña y nos dice, disfruten su juventud. El problema es que ahí alguien vio y dice, ve, ahí dice que disfrute, sí. ¿Qué entiende usted por disfrutar? Ese es el Yo no detalle. estoy diciendo que vaya a gastar, dije disfrute. Claro, si nosotros el concepto que tenemos de disfrutar es andar en drogas, andar tomando en las fiestas, entonces pues ya las bases están fundamentadas mal. Ahora, entonces la Biblia nos enseña y dice, disfruten, alégrense en su juventud, pero no olviden que vienen días malos, donde el sol ya no dará su luz y su calor, donde la luna y las estrellas ya no iluminarán de la misma manera las noches. Y no, ¿qué? ¿Usted me está hablando de algo apocalíptico? No, no te estoy hablando nada apocalíptico, te estoy hablando que en nuestros días de nuestra vejez, es diferente. ya el sol no brilla de la misma No. forma. Dijo, ya no es como levantarse y ¿cómo es? Y, no importa, me trasnoché y al día de dormí 3 horas y sigo lo mismo, no. Ya no se trata de pensar como dijo, porque el pastor Pedro dijo, muchos tienen en costumbre decir, no, vivamos el hoy, porque el mañana no sabemos y Exacto. disfrutemos el hoy. Dice, y entonces él dice, tengan en cuenta, está bien. ¿Qué pasa cuando amanecemos el siguiente día y estamos vivitos y coleando y con todo Exacto. aquel montón de adversidad? Usted sabe. Entonces nosotros no podemos pensar en solo el hoy. Exacto. Y usted totalmente de acuerdo con lo que usted decía, amor. No solo se trata de pensar en el mí, porque pensándolo desde el punto egoísta, usted dice, de por sí no importa, de por sí ya cuando yo esté viejo yo voy a ver qué hago, porque quiere vivir una vida irresponsable toda su vida, toda su vida. Quiere vivir una vida irresponsable y es más elegante. Eso es edificar sobre la arena. Pero amor, entendamos algo. Como dice usted, es mi responsabilidad el día que yo me convertí en padre o en madre. Es su decisión. Que fue un accidente, le llaman muchos. Eso no es una excusa para que usted viva irresponsable. Es su deber. Exacto. Es su deber ser responsable de generaciones futuras. Exacto. Yo no hago ni bien ni mal para no afectarlos. El hecho de no hacer una cosa, estás abriéndole la puerta a otra. Entonces muchas veces vamos a recibir egoístamente y cuando lleguemos a los años oscuros de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta y todo golpea. Y voy a hacer un paréntesis. Usted sabe que nosotros tenemos, y en lo personal voy a poner yo tengo una forma de tener, yo soy una persona que me identifico mucho, que ayudo a las personas en necesidad, a la persona que tiene hambre, a los ancianos, etcétera. Pero yo siempre le digo y tenga en cuenta esto, y voy a decirlo así abiertamente. Muchas veces nosotros vemos personas de la tercera edad en situaciones precarias y uno, ay, pobrecito, y que no sé qué, y qué injusto y qué injusto. Todo el mundo es injusto. Pero vieras que cuando uno se acerca y conoce la historia de sus días productivos, sí, claro, edificaron sobre la arena. Y no estoy juzgando, solamente estoy diciendo que tomemos como referencia nosotros que todavía podemos enderezar nuestros caminos. Pero muchas veces juzgándolos a ellos nos convertimos solamente en una copia que va por el mismo camino para el día de mañana. Entonces, quiero ir culminando con aquel ejemplo de los 3 cerditos, ¿se acuerdan? Sí. De que era uno buen trabajador, otro más o menos, y el otro era muy divertidísimo. Decía, ¿para qué hacer tanta cosa? Cada uno hicieron qué sus edificó casas. uno? Uno edificó En paja, en en otro en tablas. el otro con maderita ahí, un poquito más. Más Digo, yo nice. me comparo
Hay uno que siempre, uno nos tendemos a compararnos con el que está bajo de nosotros, ¿verdad? Exacto. Para matar nuestra conciencia y decir, yo estoy mejor, yo estoy bien. Ajá, es cierto. ¿Me explico? Sí. Entonces, el de paja dijo, ¿para qué? Si Ya con te solo sabes, que no se moje, todo está bien. para eso trabajo, Exacto. tarjetazo, ¿eh? La vida es una Sí. sola, la disfruto, Eso mismo. ay, ¿para qué responsabilidades? ¿Para qué yo esto? ¿Para qué lo otro? Está bien, es válido, nadie le está diciendo que no. No, sí, exacto. Disfrute la vida, joven, disfrútela. Es Ajá. totalmente de acuerdo a la forma que usted interpreta como Sí, claro. disfrutar. Pero tarde que temprano y más temprano que tarde, Se el va a ver. lobito va a venir a soplar. Exacto. Y en la que hizo en paja, usted sabe, Se ¿verdad? fue todo. El que hizo en madera, Voy a hacer un poquito resistió un más. poquillo más. Mató su conciencia, tomó. Yo le llamo que ese está entre el insensato y el prudente, ¿verdad? Es el que dice, no voy a ser como aquel de insensato, pero qué aburrido estar escuchando la voz de Dios. Hizo en madera, hizo una mejor edificación, Ujú, exacto. pero tampoco la polilla, el hollín y todo se la van a comer, tarde que temprano se la van a Sí, comer. también. Y tenemos al cerdito que hizo su casa bien hecha, hasta con chimenea y Sí, exacto. la pregunta es, ¿usted cree el que estaba haciéndola en paja se reía del que estaba haciéndola bien hecha, verdad? Sí. Ay, este se toma en serio demasiado. Ay, Mucho trabajo. ay, no, se toma muy en serio eso de ser papá, de ser, ay, no, no, qué aburrido, qué Sí. cansado. Usted va a escuchar ese, yo escucho millones de veces eso, qué cansado, digo yo. ¿Por qué les parece cansado algo que a mí más bien me hace vitamina, mi amor? Vea, Exacto. para mí no es cansado amar a mis hijas, para mí no es cansado poder servir, para mí no es cansado estar vivo, para mí es el mejor de los privilegios. Es más, yo la molesto a usted y le digo, yo me gusta y yo disfruto y duermo, está bien, pero yo digo, o sea, mi vida es corta y me voy a vivir el 30% de mi vida durmiendo. No, hombre, voy a dormir cuando ya descanse y ahí sí voy a dormir. No sé Eso sí. cuántos millones de años. Entonces, a lo que quiero llegar a esto, pensemos en, como decía usted, la destrucción que un día nos va a alcanzar a nosotros, se la vamos a heredar. A nuestras generaciones. Y muchas veces, en nuestra vejez, y yo he visto Exacto. en países como Costa Rica, no en todos los países, pero como Costa Rica, muchos ancianos se apegan a decir, voy a ir a meterle demanda a los hijos que nunca fueron responsables. Ujú. Y por solo el hecho de la genética, tienen Es- que mantenerme. Les damos ya no solo la responsabilidad, que ya ellos tienen que luchar fuerte por salir adelante, sino que ahora nosotros les exigimos que se hagan responsables de mis acciones que yo también hice mal. Ujú. Qué duro, ¿verdad? Es demasiado. Entonces yo, con todo el amor, pero con toda la disciplina también que necesitamos, porque esto no solo se trata de que nos soben la espalda, sino que también nos abren la verdad. Y por eso ya hemos recibido y también recibo comentarios de ahí que no son tan agradables, pero no importa, está bien, también son bien recibidos. Yo le digo y le aconsejo, mire sus bases sobre qué está edificando su hogar, mire las bases sobre qué está edificando su familia. Así que vamos a ir despidiéndonos. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado una vez más. Espero que sea de mucha edificación para cada uno y seamos prudentes. Aprendamos a ser prudentes en todas nuestras vidas. No solo hacernos el yo, sino también tenemos muchas personas detrás de nosotros. Correcto. De hecho, Jesús, después de dar estas parábolas, muchas personas en su corazón las recibían con gran alegría y agradecidos y wow, qué lindo. Pero en el corazón de los fariseos, en el corazón de los maestros, les querían arrojar piedras para acabar con su vida. Espero yo que con todo el cariño lo analicemos y estamos a tiempo, nunca es tarde, nunca es demasiado tarde, nunca. Ni aunque ya tengamos 99.99 años sobre nuestra espalda, nunca es tarde para poder uno enderezar los caminos. Así que les bendecimos, que Dios guarde sus corazones, sus vidas y a sus familias. Y para nosotros será un honor que para el próximo episodio también nos sintonicen. Hasta luego.
No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.